nos acompaña Manuel Arellano, abogado defensor de derechos humanos de migrantes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y saludos a todo el auditorio de NT24. ¿Cómo explicar, abogado, usted que es especialista en el tema de migrantes, que ahora estas imágenes se estén registrando con migrantes centroamericanos, en este caso en particular eran salvadoreños, en territorio mexicano, porque no alcanzaron a cruzar el río Bravo hasta llegar a Estados Unidos? Literalmente se están muriendo o los obligan a cruzar el río en esas condiciones para que no los atrapen las autoridades migratorias y sean deportados. Bueno, es una faceta de la tragedia nada más. Estas imágenes se van a seguir repitiendo desafortunadamente y tristemente. Lo vemos, la migración es ya en sí una cuestión de shock y esto es una parte de la tragedia que fue captada y desde luego entristece a todo mundo. Tú bien decías en el 2015 la imagen en el Mediterráneo, en una de las playas del Mediterráneo, donde el niño Ian ya fenece, muere el niño sirio en desesperación por salir de su país en compañía de sus padres. Esta parte es una de las muestras de desesperanza que hay de la migración centroamericana por entrar a los Estados Unidos y bueno, de estas imágenes desafortunadamente seguirán en los próximos meses, en las próximas semanas y días, como ya le dio vuelta al mundo, ver cómo mueren ahogados el papá abrazando con la ropa a la niña, en este caso en el río Bravo, que es un río bastante difícil de cruzar y como puerta de entrada hacia la pesadilla, entre comillas, norteamericana que se ha vuelto ya para esta migración, esta oleada migrante de los tiempos recientes. Claro, y lo escucho diciendo que esta imagen se va a repetir y me pregunto, como medios de comunicación, como abogado, defensor de migrantes, como autoridades que deportan a migrantes, incluso como mujer, ¿qué nos está pasando? Que a pesar de que vemos esas fotografías y sabemos que esa historia se va a repetir, no hacemos absolutamente nada. Es una política entre dos gobiernos que definitivamente nos va a afectar, pero parece que decimos 15, 100, 1000 muertos más y no pasa nada. Bueno, es una deshumanización de la migración, de no entender que realmente las causas son forzadas por salir, huir de esta violencia generalizada que hay en Centroamérica, cruzar el río Suchiate en Chiapas entre México y Guatemala. Ahí también hay historias trágicas de la bestia, de mutilaciones, de muertes. Son molidos los migrantes prácticamente en las vías del tren por la bestia, que es el tren de carga, donde ellos deciden subir y los que no lo logran, desafortunadamente, está documentado en fotografías y en imágenes como son mutilados y eso es trágico. Pero esta imagen ya le dio vuelta al mundo y es una imagen emblemática de estos héroes y ahora ya son desafortunadamente los casos emblemáticos de esta migración que se ha ensañado ahora con 6,000 guardias nacionales mexicanos en la frontera sur con Guatemala, 3,000 guardias del otro lado en Guatemala de estas fuerzas estadounidenses y aunado a eso el ejército estadounidense, el servicio de inteligencia, el despliegue que hicieron de la Guardia Nacional estadounidense en el norte de México. Es decir, la migración en este momento está siendo acosada por todos lados por verdaderas máquinas de la muerte que son los ejércitos, estas corporaciones policíacas y perseguidos a la vez por el crimen organizado en México. Los migrantes están definitivamente desprotegidos por todos lados. No nos damos abasto como defensores de derechos humanos en este momento para atender todos los casos de violación sistemática de los derechos de las personas migrantes, secuestros, extorsiones, robos, el sicariato forzado que está haciendo el crimen organizado en México, que continúa haciendo, hasta desenlazar en un aprovechamiento de la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, y lo más desastroso que es esto, la tragedia de la muerte con el ahogamiento en el río Bravo.
Abogado, en sexenios anteriores en México, por decir el último, con Enrique Peña Nieto, hablábamos, como usted decía, de secuestros, extorsiones, violaciones de migrantes, reclutamiento, desapariciones forzadas, etcétera. Pero en esta ocasión estamos hablando del gobierno de López Obrador, que después de la amenaza del gobierno de los Estados Unidos de imponer aranceles a productos mexicanos, decide militarizar, desplegar un operativo policíaco en la frontera sur. Es decir, no construyeron el muro fronterizo con Estados Unidos, pero sí militarizaron la frontera y todo el territorio mexicano porque hay una especie de detenciones masivas de migrantes. ¿Cuáles son los derechos humanos que sí se están violando en el gobierno actual con López Obrador? Porque no es una circunstancia heredada de otros gobiernos, como siempre se defiende, sino una situación en particular a partir de esta amenaza de Estados Unidos. Bueno, las prácticas son recurrentes, no se acaban de la noche a la mañana. Las detenciones siguen dándose, desde luego, en México la ley permite únicamente a la institución, como es la institución migratoria, el Instituto Nacional de Migración, es el único facultado para detener a los migrantes, exigir la legal o la regular estancia, que es el término correcto, la regular estancia en nuestro país, en nuestro territorio nacional. Pero aquí entra el término de coadyuvancia, y el término de coadyuvancia es muy amplio, que ya participan alrededor de 6 corporaciones. Participan las policías locales, las policías municipales, los oficiales de migración. Entran también la Marina, el Ejército y ahora la Guardia Nacional. Son 6 corporaciones que van detrás de los migrantes, ya no solo la institución migratoria. Y recientemente hemos visto ya una violación sistemática de derechos humanos porque dentro de esta terminología de contener a la migración son detenciones reales y son reclutamientos en estas cárceles de seguridad que les llama la institución migratoria como estaciones migratorias, que no lo son, son cárceles, verdaderas cárceles de máxima seguridad como delincuentes, donde se hacen todo tipo de violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, niñas, niños, adultos, adolescentes, también adultos mayores que ahora han incrementado el flujo migratorio por México. Estas siguen siendo la cadena delictiva que van sorteando los migrantes al cruce por México. No se ha acabado y no se va a acabar de la noche a la mañana. La Guardia Nacional no está capacitada en derechos humanos, las corporaciones policíacas tampoco. Efectivamente, sí existen dentro de la institución migratoria estos OPIs, los operadores, los oficiales de protección a la infancia, que pues tal vez conozcan de derechos humanos, pero no se dan abasto para atender a toda la migración que está en flujo en este momento. Y repito, estas imágenes se van a dar constantemente en los próximos días, en las próximas semanas. Muertes dentro del desierto, que ahora está la temporada de calor, de estiaje en México, con temperaturas de más de 40 grados, deshidratación, muerte en el desierto, en toda la travesía por el territorio nacional mexicano, y ahora vemos que también los ríos cobran víctimas. Vimos recientemente un caimán flotando, navegando ahí en el río Bravo, que pues también el caimán hace su parte acechando a los migrantes en la frontera norte con los Estados Unidos. En el territorio mexicano, pero también del gobierno de Estados Unidos hay demasiadas denuncias del hacinamiento que registran los centros de detención, principalmente con niños. Ya no se dan abasto, los mantienen ahí encimados, sin la atención psicológica, sin el alimento, sin las garantías a su salud. ¿Qué pasa con los gobiernos tanto de Estados Unidos como de México, pero también de los países de donde están saliendo estos migrantes, por hablar de Centroamérica, de Cuba, de Haití? ¿Qué hacer? ¿Cómo proteger a los menores que están arrastrados con sus familias porque tienen que escapar en busca de seguridad, de comida, de un mejor futuro? Pero ¿cómo proteger la seguridad, la vida de los niños, que es una situación totalmente aparte? Aquí tienen que tomar en cuenta las Naciones Unidas de proteger a la infancia. La UNICEF debe de tomar cuenta ya sobre el asunto. Estamos hablando de una emergencia humanitaria. No es un caso fortuito de un flujo migratorio y ya se va a terminar. Repito, la migración no se va a acabar. La migración hay que adaptarla, hay que atenderla.
y no se están atendiendo las causas de origen de la migración en Centroamérica y tampoco se está haciendo lo correcto en atención humanitaria de la migración. En los Estados Unidos vemos estos centros de confinamiento de migrantes, vemos que niños están enjaulados prácticamente en condiciones infrahumanas y eso es una perversidad enorme con este afán de construir un muro que ya no va a ser un muro de cemento como van las cosas o de acero, ya va a ser un muro de muerte, que es el que está construyendo Estados Unidos y de paso está llevando entre las patas a México. Es Manuel Arellano, abogado defensor de derechos humanos de migrantes. Gracias por estar con nosotros. Estoy para servirles. Buenas tardes. Buenas tardes.